Muy buenas noches. Mi nombre es Nelson Cabanzo Barragán, estudiante de licenciatura en inglés como lengua extranjera. Reflexión del programa Cibersofía, Emancipación en la Educación. Para dar inicio a una reflexión de los elementos claves del tema tratado en el programa Emancipación en la Educación, es bueno iniciar con la definición del término emancipación y así poder relacionar con lo charlado por la ponente. Para Kant, la emancipación es el acceso a la mayoría de edad, no solo biológica, sino también intelectual, moral y legal, y consiste en atreverse a pensar y actuar por uno mismo de manera autónomo o autónoma, liberándose de la tutela externa de otros y siguiendo exclusivamente los dictados internos de la propia razón natural. Ahora bien, teniendo en cuenta la definición, ya se puede empezar a relacionar con lo que se trató en el programa, en que la ponente expresaba que la emancipación, en el caso de la educación, es reconocer que todos somos inteligentes y capaces de aprender, sin importar las condiciones económicas, sociales y culturales. Lo que se ha venido sucediendo, según uno de los autores señalados en el programa, es el cambio de épocas y el cambio de pensamientos, definiendo el pensamiento como una expresión de igualdad desde un punto de partida que ayuda a las personas a verse como seres totalmente distintos. Desde el punto de vista de los docentes, se resalta la importante labor que deben ejercer para aportar grandes ideologías para la transformación del mundo actual, en el que se ve un gran problema social, en el que se discrimina a la clase obrera por considerarla inferior en capacidades intelectuales, y los niños están creciendo con esta mentalidad en la que se creen que por no tener recursos no podrán tener educación de calidad y llegar a universidades. La función de los profesores desde la primera infancia es incentivar a los alumnos para que se den cuenta de que la inteligencia de todos es igual y que a pesar de que todos tienen un desarrollo diferente, se puede llegar a cumplir los objetivos trazados por cada uno. Pero para ello los maestros deben estar convencidos de que lo que hacen y la forma en que lo hacen es lo ideal y lo correcto. Respuesta a los interrogantes. ¿Qué es educación? Para hablar de educación, al igual que cualquier tema, se debe iniciar por ubicar la época en la que se está situada y los aspectos que se resaltan según esta. La educación en la actualidad es un factor de cambio social, económico, psicológico y político para los pobladores de una comunidad determinada. Este factor también se debe relacionar con la cultura y las costumbres del lugar donde se va a impartir. También es importante tener en cuenta la definición clásica de educación que, según Ávila, citado por Cardona, es esta. La definición histórica nos permite comprender a la educación como un conjunto de prácticas e instituciones que se han organizado lentamente. En el transcurso del tiempo, como respuesta a necesidades sociales diferentes, solidarias de tiempo y lugar bien concretos, y conduciendo a la formación de diferentes tipos de hombre. Después de esta definición, en conclusión, la educación es un instrumento universal que ayudan con el cambio positivo para la sociedad, que puede dar un giro positivo y a su vez negativo a las comunidades, según las bases en valores y conocimientos impartidos en sus núcleos. Del mismo modo, la educación se clasifica en: primer punto, educación de la primera infancia. Segundo punto, educación primaria.
Tercer punto, educación secundaria, primera etapa. Sigue educación secundaria, segunda etapa, educación postsecundaria no terciaria, educación terciaria de ciclo corto, grado en educación terciaria o nivel equivalente, nivel de máster, especialización o equivalente y por último, nivel de doctorado o equivalente. ¿Qué es pedagogía? La pedagogía es el saber propio de las maestras y los maestros, ese saber que les permite orientar los procesos de formación de los y las estudiantes. Por medio de esta, a lo largo de toda la historia, se han logrado desarrollos para el crecimiento social. Adicionalmente, cuando la labor es bien ejercida, se ven avances en las capacidades personales, profesionales y familiares de los alumnos que sí cuentan con bases sólidas de aprendizajes. Podrán ser útiles para el fortalecimiento de una nación y el mundo entero. En manos de los pedagogos está la responsabilidad de que la sociedad vaya por un buen rumbo, ya que son los encargados de transmitir conocimientos, valores, entre muchas otras cosas, que les servirán a sus estudiantes, como ya fue mencionado, en todos los aspectos de sus vidas y en el desarrollo de unos entornos sanos. Diferencia entre educación y pedagogía. Según Marta Cardona, la educación y la pedagogía están íntimamente ligadas, pero a su vez se diferencia en: educación es permanente, es un factor de cambio social, mide las maneras de actuar, es más que todo de carácter práctico. La persona puede ser consciente o inconsciente. Pedagogía es intermitente, es la reflexión de la educación que se debe seguir, mide las maneras de concebir, prevalece el carácter teórico y la persona debe ser necesariamente consciente. ¿Para qué educar en un contexto latinoamericano-colombiano? En el contexto latinoamericano-colombiano es de suma importancia en estos momentos la educación, ya que por medio de ella se logran grandes cambios a favor de las mismas comunidades. No es un secreto la desventaja educativa con la que se cuenta en comparación con países desarrollados, pero para poder seguir una óptima vía de desarrollo es fundamental la educación de calidad, no solo en las aulas de clases, sino en los ámbitos familiares y sociales. Con el paso del tiempo se ha visto cómo se han tenido que ir actualizando las formas de educar, por los avances tecnológicos y los aportes de los países potencias que obligan a las comunidades como la colombiana a tener que aprender a manejar un segundo idioma y a empaparse en uso de medios tecnológicos y la supervivencia con nuevas y diferentes culturas para la óptima interacción internacional. ¿Qué te motivó a elegir una licenciatura? Considero que una licenciatura es una o la más importante de las profesiones en cualquier parte del mundo, ya que por medio de ésta se educan, se enseña y se motiva a los estudiantes a ser personas de bien y superarse cada vez más, y asimismo puedan dar grandes aportes a las sociedades que tanta falta les hace un cambio de ideologías, que las lleven a crecer y mantenerse en una buena condición de convivencia y relaciones internacionales para fortalecer no solo aspectos educativos, sino también económicos, culturales, políticos y muchos más. En mi caso, elegí la licenciatura en inglés como lengua extranjera, ya que en los últimos tiempos el manejo de otra lengua abre y cierra muchas puertas, y poder hacer mi aporte a la sociedad enseñando este idioma acompañado de valores y cultura, creo que ayudará de una excelente forma a mi sociedad.